A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta vez, como en otras oportunidades, hemos entrevistado a un profesional de vastísima experiencia. Él es director de uno de los centros de salud privados más exitosos de nuestro país, el Hospital Axis. Con él vamos a tener el gusto de abordar el Sistema Nacional de Salud de Cobertura Universal mediante el concurso del sector privado. En este programa, ustedes de pronto recuerdan que hemos entrevistado al vicepresidente de la República actual, al doctor Alfredo Borrero. También hemos entrevistado al actual presidente del Consejo Directivo del IES, ingeniero Jorge Madera, y a otras personalidades, a otros profesionales, especialistas en las más diversas materias. Todos ellos, el vicepresidente de la República, el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, los profesionales que hemos entrevistado, están de acuerdo en que uno de los programas sociales de mayor trascendencia para nuestro país viene siendo el Sistema Nacional de Salud de Cobertura Universal, que ampare a los 17 millones de ecuatorianos, sin distingos de ninguna naturaleza. El presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, apoya esta propuesta. Es más, nos ha dicho que si juntamos los presupuestos del Seguro Social y del Ministerio de Salud Pública, tendríamos una suma considerable para comenzar, de 5.000, nada despreciable, de 5.000 millones de dólares. Claro, pero esto, que es un programa realmente de trascendencia nacional, de una importancia capital, necesita comenzar. Hemos dicho nosotros que lo mejor sería que el vicepresidente pues tome las riendas, como así lo ha dispuesto el presidente de la República, que el vicepresidente tome las riendas del Consejo de Salud reestructurado. Y entonces ahí la empresa pública, la empresa privada, el seguro de las Fuerzas Armadas, el Seguro Social, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca y todas las instituciones públicas y privadas en general configuren este Consejo Nacional de Salud para comenzar a ordenar la catástrofe que resultó el Sistema Nacional de Salud en los 14 años del señor Correa y del licenciado Moreno. ¿Por dónde comenzar, mi estimado Gil? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Walter. Pues yo pienso que hay que comenzar teniendo una sensación y la seguridad de que la cosa ha cambiado. Tenemos la esperanza de que lo que se vaya a planificar se va a hacer con una mentalidad de servicio, de seriedad,
en la que todos podemos participar ya con esta satisfacción de que vamos a aportar y de que el gobierno va a permitir que las cosas vayan por buen camino. La participación del sector privado en la salud ha sido vista y hecha desde hace muchos años, pero ha habido tropiezos que son los que tenemos que enmendar. Voy a referirme a un ejemplo que creo que es totalmente demostrativo. En el gobierno del economista Correa, en algún momento, en uno de sus arrebatos de autoritarismo, dijo que se eliminaba total participación del sector privado en la atención. Y fue la población y todas las personas que se sentían afectadas que protestaron y dio marcha atrás. Otro de los ejemplos que es absolutamente demostrativo es cuando el gobierno, también en forma autoritaria, quiso eliminar la Cruz Roja Ecuatoriana y el Banco de Sangre, y también tuvo que dar marcha atrás. Es decir, que nosotros como sector privado estamos absolutamente claros de que la participación se debe dar, pero las reglas de juego tienen que ser unas reglas serias de participación, de colaboración, porque nosotros debemos ver al sector público, al sector oficial, como un apoyo, como un asesor que permita que todo el sector privado se desarrolle en la mejor forma. En los ejemplos que te he dado y en otros muchos de participación, hemos visto en los años anteriores una presión del sector público en cuanto a una imposición. Había una cierta reflexión de temor de que si no se participaba en la atención con el sector público, íbamos a tener problemas de orden fiscal, de orden de superintendencia de compañías, de organismos como el Ministerio del Trabajo, es decir, una presión, todos los sectores oficiales, hacia imponer una política. Cuando es todo lo contrario lo que debe pasar. Como te digo, que el sector público se sienta apoyado, que el sector público se sienta asesorado para participar en esta atención de servicios de salud desde la parte privada, que es un apoyo también al sector público. No es una reflexión en el aire. Las primeras declaraciones que hemos visto de las autoridades es que la situación de salud es crítica, es complicada. Por lo tanto, el sector público necesita el apoyo del sector privado, ¿no?, en reglas y en condiciones que deben ser claras y obviamente favorables para todos. Hay que arrimar el hombro, se ha dicho, ¿no?, y con toda razón. Hay que ir al encuentro absolutamente de todos, excepto de los ladrones, por supuesto, ¿no? Estos quedan al margen y de pronto les deseamos mucha suerte en el infierno. Hay un asunto importante. Superados los tropiezos correístas, como los denominabas tú, en este momento nos vemos abocados a una situación que resulta urgente. Yo hacía ciertos señalamientos ya al respecto. Me refiero a la reestructuración del Consejo Nacional de Salud, donde debe estar las instituciones públicas y privadas. ¿Cómo ves tú ese inicio? Y presidido por el vicepresidente de la República. Por favor. Una cosa fundamental es que en la reflexión de la salud pública hay la participación del Ministerio de Salud como prestador, que es una parte importante, pero al mismo tiempo el Ministerio de Salud es rector de la política de salud. Y en los últimos años el Consejo Nacional de Salud, que es este organismo rector de la política, fue relegado y puesto a un lado. El darle el protagonismo necesario para la estructuración de la salud pública al Consejo Nacional de Salud es lo que conviene y lo que se debe hacer. Con esta particularidad que tú mencionas que tenemos ahora, yo pienso que la suerte de que en la vicepresidencia esté un médico y de que la política de salud se eleve más allá del Ministerio de Salud hasta la vicepresidencia, porque indudablemente el vicepresidente va a liderar, ¿no?, en el gobierno una confluencia de todos los actores, y estoy pensando sobre todo en el financiamiento,
¿no? Es decir, tendría que alinearse a la política de la vicepresidencia los intereses en salud pública, pero también con el apoyo del Ministerio de Economía de Finanzas, que es la parte complicada, ¿no?, para poder llevar un sistema de salud y una atención a buen puerto. Así es que el hecho de que esté en la vicepresidencia pues nos da esa esperanza de que las cosas van a marchar bien y de que se va a retomar la filosofía de dar una atención universal, de dar una atención en la que todos los sectores participen y donde por supuesto el sector de la medicina privada tiene que estar incluido. Excelente postura. Tú has tocado un asunto pues crucial ciertamente, ¿no? Podría haber incluso la decisión, la mejor buena voluntad por parte del gobierno central de apoyar el Sistema Nacional de Salud de cobertura universal. Pero si no tenemos recursos realmente no vamos a ninguna parte. Entonces en ese Consejo Nacional de Salud tiene que estar el ministro de Finanzas. Y una cosa que quiero preguntarte a ti también, como conocedor profundo de la realidad de la salud en el sector privado, es el asunto costos. Yo escuchaba a ciertas autoridades del anterior gobierno, del licenciado Moreno, que una cama hospitalaria valía como hospitalaria para cuidados intensivos. En el sector público valía 50.000, en el sector privado 25. Que una consulta externa en el Andrade Marín está por los $100, mientras que se contrata a médicos que muy bien pueden tener un consultorio y atender ese tipo de consulta, ¿no es cierto?, vale $20. Entonces, los costos son cruciales, ciertamente, ¿no?, para pensar en un sistema nacional de salud bien concebido. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido, mi estimado Gil? Bueno, es totalmente indiscutible que las empresas y en este caso pues la salud hay que verle como una empresa porque no puede tener pérdidas. Y voy a poner un ejemplo. El sector público atendió inicialmente a toda la pandemia y vimos cómo rápidamente cayó en crisis por la falta de espacio. Y en una segunda etapa, las empresas y el sector privado tuvo que entrar en el apoyo al control de la pandemia, lo cual significó en muchos de los casos una inversión importante de distribuir áreas hospitalarias exclusivamente para los pacientes con COVID, en implementar terapia intensiva exclusivamente para COVID, y así como el ejemplo más simple de que no habían mascarillas y de que no había dónde comprar las mascarillas, también eso pasaba con máquinas de terapia intensiva como los respiradores. Entonces los costos subieron de una forma importante y obviamente el sector privado necesitaba hacer esa inversión con un problema más, que era el de poder establecer estas unidades con personal que no había. Yo he visto a los médicos intensivistas trabajar en 2 y 3 sitios porque realmente había una escasez de especialistas en terapia intensiva. La pandemia realmente fue una prueba muy dura para el país y la inversión que el sector privado ha tenido que hacer ha sido muy importante porque era una obligación de colaboración. Hemos tenido problemas porque en este mismo problema de reflexión sobre que no habían los insumos, por ejemplo, pues las casas comerciales pues vendían sus insumos a quien les pagaba y hasta hubo esta dificultad que en el sector salud se maneja mucho esto del crédito, es decir, ir pagando poco a poco. Aquí realmente ya nos vimos atados de mano. Fue una experiencia muy dura para el sector privado, pero sin embargo pues había que hacerlo. Y esa es una demostración de que cuando se arrima el hombro, pues las cosas pueden ir hacia adelante. Entonces, esta reflexión de que la empresa privada tiene que asumir unos costos y al mismo tiempo tiene que poder
cumplir sus obligaciones, como eran los sueldos, por ejemplo, ¿no? El sector de salud, que necesitábamos mantenerlo activo, teníamos que cubrir los costos con contratación de nuevo personal destinado exclusivamente para la área epidemiológica por el COVID. Entonces ha sido un esfuerzo enorme. Esta relación de inversión, de participación, tiene que tener una lógica, ¿no? De que obviamente no hay que abusar, pero que tiene que tener un principio de poder mantener las instituciones sin que vayan a la quiebra. Entonces, esa reflexión que tiene que venir desde una autoridad sensata, de una autoridad que entienda la colaboración como un acuerdo, ¿no? Va a establecer costos de pago, de prestación de servicios, de ayuda o de participación del sector privado en la que sea una relación absolutamente, pues, conveniente. Sobre este punto, en realidad la cuestión económica y sobre todo los mecanismos de pago viene siendo una cuestión también fundamental, crucial, medular en el Sistema Nacional de Salud. En otros países de Europa y también de América Latina ya existe la caja pagadora, ¿no? Que en este caso, digo yo, estaría ubicada en el Banco Central, obviamente, administrada por técnicos, por personas que conocen realmente de administración de recursos públicos y sobre todo destinada única y exclusivamente para financiar el Sistema Nacional de Salud. Nadie toca un centavo. Mediante un tarifario científica y técnicamente concebido, la empresa privada factura lo que tenga que facturar por atención de servicios externos o internos, y la caja pagadora se encarga de cancelar esos valores en forma inmediata, porque suponemos que hay dinero, ¿no? Existe la caja y esa caja va a servir exclusivamente para pagar la atención de salud para los 17 millones de ecuatorianos. ¿Cómo verías entonces tú, Gil, la posibilidad de que desde ahora comencemos a trabajar en un tarifario? Para esto, naturalmente, necesitamos ayuda internacional, que sirva para regular, naturalmente, y no vayan a surgir abusos también de la empresa privada, ¿no es cierto?, en materia de costos. ¿Qué te parece la Caja Nacional Pagadora y un tarifario que sirva para regular los costos de los servicios de salud en el Ecuador? Pues lo que hay que pensar es que las cosas tienen que hacerse, ojalá, finalmente, para el bien del país en cuanto a establecer una política que realmente sea duradera y que nos lleve hacia una modernización. Es decir, que no se tome en cuenta la demagogia, que no se tome en cuenta ese vender humo, ¿no? Sino que realmente se pongan las bases de una estructura de salud técnicamente concebida, en la que por supuesto la cotización, los costos, el estudio de la prestación de servicios tiene que hacerse de forma seria, ¿no? Ahí no puede caber la corrupción, absolutamente. Me acuerdo de muchas de las denuncias contra los médicos y contra la prestación de la salud privada en los gobiernos anteriores, y finalmente no hemos visto que alguien esté denunciado o preso. Es decir, había esta mala prensa, esta mala forma de dañar las relaciones que debían haberse establecido en forma seria. Entonces creo que ahora, con un plan absolutamente bien estructurado, liderado, absolutamente consensuado, ¿no?, en el encuentro, pues creo que vamos a poner las bases para hacer un sistema nacional de salud adecuado, donde la parte importante es que la caja funcione bien,
que las prestaciones sean pagadas en su justa medida y de que pueda hacerse una ampliación de la atención para todos los sectores. Es fundamental, como dije hace un momento, que el sector privado colabore con el sector público. La necesidad existe, eso no es un misterio para nadie, pero las reglas tienen que estar bien establecidas y pues nuestra vocación de servicio va a aflorar, como siempre lo ha sido, y la colaboración bajo estas reglas va a ser absolutamente beneficiosa. Gracias, mi estimado Gil, por tu brillante participación. Nosotros les queremos agradecer enormemente por su atención y decirles que el Sistema Nacional de Salud está tomando forma. Y más allá del Sistema Nacional de Salud, somos ambiciosos, creemos que va a dar motivo para que paralelamente se cree el Sistema Nacional Anticorrupción, para que haya una participación activa de la comunidad para estar supervisando permanentemente lo que se hace en salud y en todo. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la necesidad de ir paralelamente también avanzando en el Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible. Amigos televidentes, nuevamente gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,